Si se dan cuenta, en esta asignatura ustedes están trabajando, pues sí, sobre la afectividad y sobre las emociones, pero también estamos viendo que un tema muy importante es la disciplina positiva. Y justo ustedes hicieron una actividad, algunos todavía faltan, en donde se trabaja el tema de la disciplina positiva y cómo en tu escuela o en tu zona escolar está incidiendo la disciplina positiva o cómo está incidiendo la disciplina en general, tal como lo entendemos como un concepto en el que tengo que poner orden, tiene que haber reglas, tiene que haber normas, es importante que los alumnos obedezcan para que exista pues una línea que todos tenemos que seguir. Y finalmente estamos trabajando sobre ese tema en el que pues hemos estado acostumbrados desde que nacimos en nuestra casa y en nuestra escuela, ¿no? Que así es. Pero en este módulo, más bien en esta asignatura en la que ustedes están revisándolo desde otra perspectiva, una perspectiva más integral, en la que se tomen en cuenta también las emociones, en la que se tome la afectividad del ser humano, porque vamos a hablar aquí que ustedes, algunos son ATPs, algunos son supervisores, puede haber por ahí también directivos. No estamos tratando solamente con alumnos, sino estamos trabajando también con los docentes, también con las personas de limpieza, también con las personas que están en la cooperativa. O sea, todo eso implica una dinámica en la que tendría que haber pues una disciplina para que funcione la comunidad de aprendizaje. Ok, bueno, pues entonces la disciplina positiva como tal, ¿sí? Con ese adjetivo, es considerada ahora como un modelo innovador, ¿sí? Y pretende mejorar la psiquis de las personas. ¿A qué se refiere? Que vamos más allá, entonces, del físico y más allá de la razón, sino que la disciplina positiva implica el cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, y que crezcan y se desarrollan en un entorno social agradable y proactivo. Uh-huh. Bueno, cualquier cosa, acuérdense que me interrumpen y no hay ningún problema. Si no me escuchan, por favor me avisan. Bueno, entonces, este entorno global, a este entorno social, perdón, agradable, tampoco se trata que sea desordenado, para que no malentendamos. Ahora, vamos a ver las diferencias entre castigo y consecuencia lógica. La disciplina positiva implica justo el que el niño, hablando de la primera etapa, se acostumbre a que para todo lo que suceda, para toda acción, pues va a haber una consecuencia lógica. Y entonces el identificar, por ejemplo, aquí nos dice, te comportaste como un ladrón cuando tomaste mi motocicleta, sin mi permiso. De ahora en adelante no puedes ni tocar. Bueno, para nosotros eso es disciplina, porque son reglas. Había una regla, no tocas mi motocicleta, ya lo hiciste y entonces ya no puedes ni tocar. Aquí es importante separar, que es la diferencia con consecuencia lógica. Separa el acto de quien lo lleva a cabo sin juicio moral. Esto es importante. Utilizaste mi motocicleta sin pedirme permiso. No es correcto. De ahora en adelante debes pedírmela antes de tomarla. Entonces, esto de que eres un ladrón, pues tendría que desaparecer del lenguaje cuando nosotros hacemos una indicación de este tipo. Sé que es complicado, pero sería cuestión de hacerlo una rutina, un hábito, un hábito en la que cuando tengamos pláticas con los papás, cuando tengamos pláticas con los maestros, decirles, ¿no? Que hagan el intento, que sea un hábito en el que yo en lugar de decirle al niño, eres un ladrón, pues simplemente le diga, si no supiste obedecer o si no supiste cómo reaccionar o cómo, qué conducta tener, pues entonces hay una consecuencia. Bueno, entonces, este es otro ejemplo. Una amenaza, falta de respeto o menosprecio al niño.
Y muchas veces decimos, la última vez me avergonzaste frente a mis amigos. ¿Sabes lo que pasará la siguiente vez si tus amigos vienen a la casa? Nos comportamos a veces como niños. Y la diferencia con consecuencia lógica es discutir la mala conducta de manera amigable. Después de que el adulto y el niño se hayan calmado, implicar buena voluntad. Por ejemplo, como no fuiste respetuoso con mis invitados, la próxima vez te quedas en tu cuarto mientras yo hablo con ellos. O sea, al hacerlo como pregunta, pues estás poniendo a reflexionar a este niño. O no solamente a un niño, ya a un adolescente o un adulto, como ponerlo a reflexionar, oye, no fuiste respetuoso, crees que mejor te quedas, ¿no? En tu cuarto para que pues no haya este tipo de problemas y lo puedes poner a reflexionar. Estoy de acuerdo que me van a decir algunos, no, eso no se puede hacer. Claro, por supuesto que a la mera hora vamos a caer 1000 veces en los hábitos que ya tenemos, ¿sí? En los hábitos que se han convertido en vicio y que es el castigo, caer en el castigo, porque así nos educaron y porque así pues muchos padres de familia lo hacen y muchos niños te hacen perder el control también. Pero si nosotros practicamos y cambiamos todo lo que implica solamente disciplina a disciplina positiva, las cosas van a cambiar. No es a la primera que vamos a cambiar. Esto es un hábito. Bueno, diferencias entre castigo y consecuencia lógica. Otro ejemplo. Demanda obediencia. Por ejemplo, hazlo ahora, ve. Si no lo haces en este momento, te voy a pegar. Eso es típico. Y entonces hay que ofrecer opciones. Por ejemplo, puedes hacerlo cuando quieras, solo que debe estar terminado para cuando yo vuelva. Darle esa opción es muy bueno porque entonces pues la consecuencia lógica no es autoritaria, sino te estoy dejando reflexionar, te estoy dejando decidir en qué momento lo vas a hacer, pero tú sabes que lo tienes que hacer antes de que yo regrese. Bueno, muy bien. Entonces, estos son ejemplos. Piensen cómo pueden aplicarlo en su vida cotidiana, sobre todo, bueno, con los alumnos o a lo mejor, están, como les digo, si ustedes trabajan con diferentes docentes y están a su cargo, pues también llevar a cabo una eh, didáctica de disciplina positiva. Y didáctica lo digo porque es aprendizaje. La disciplina positiva, al tener una consecuencia lógica, es aprendizaje. Yo ya no lo vuelvo a hacer porque la consecuencia fue esta. Eso es algo muy importante. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Comentario? Nos vamos a ir a otros aspectos. Entonces, de una vez, si tienen dudas, comentarios entre castigo y consecuencia lógica, adelante. Bueno, ¿qué podemos esperar de la disciplina positiva en una comunidad educativa? Y lo que yo voy a empezar a platicarles ahorita son cuestiones prácticas. No quisiera que ustedes se queden con más teoría. La teoría que ya han leído y que muy bien la han utilizado para fundamentar los trabajos que ya han realizado, pues es muy buena porque de alguna manera le da forma a lo que nosotros vamos a proponer tener un sustento, pero en este caso yo les voy a decir algunas cuestiones prácticas y por eso quise empezar con castigo, consecuencia lógica y a continuación vamos a ver cómo este sistema disciplinario tiene una forma diferente o tiene unas variables diferentes que a la amenaza o al ser impositivo, autoritario. ¿Cómo podemos esperar que se presente en nuestra comunidad? Yo les pido que tomen nota para que cuando hagan su siguiente trabajo, su actividad, pues lo consideren. Bueno, pues que sea transparente, justo, ejecutable, congruente, verificable
y que brinde apoyo, además de ser integral para asegurar un ambiente que permita el aprendizaje de todos los alumnos. Bueno, entonces es un sistema y por tanto hay expectativas, o sea, ¿qué espero yo en el caso de un alumno? ¿Qué espero yo de la actuación de mis alumnos? ¿O qué espero yo de la actuación de la comunidad escolar en general? ¿O qué espero yo de los docentes que están a mi cargo? Después, los procedimientos, o sea, ¿qué procedimientos voy a seguir? Necesito, sí, llegar a acuerdos, a lo mejor con estas personas, esa es una forma práctica que yo les recomiendo, en la que se comprometan. Ajá. ¿Qué estás dispuesto, o sea, qué esperas de este curso, si estás como maestro dentro de un grupo, o qué esperas de tu trabajo durante este curso escolar a los docentes? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que todo funcione de manera positiva? Siempre comprometerlos de manera integral en la que sepan que son parte de la comunidad y que debido a sus aptitudes, debido a su comportamiento, pues funciona o no esa comunidad. Entonces, no tanto como si no haces esto, entonces te va a pasar esto. No se trata de esa consecuencia, se trata de una consecuencia en la que yo sea consciente que de mí depende que funcione el sistema. Muy bien, bueno, pues transparente. Vayan tomando nota para que cuando hagan una propuesta, entonces puedan decidir a qué le voy a dar énfasis. A que sea transparente, ¿sí? ¿Hay alguno de ustedes que le gustaría leer esta diapositiva? Transparente. Las políticas disciplinarias, las metas a lograr y los resultados esperados de los estudiantes se describen en lenguaje claro y simple. La escuela tiene una forma de registrar, dar seguimiento, clasificar y resumir los datos de disciplina y la información de los estudiantes. Los datos de disciplina se muestran y se discuten para hacer mejoras en las políticas disciplinarias y las intervenciones conductuales. Muchas gracias, maestra. Entonces, esto que sea transparente es muy bueno. Si desde el principio estoy con una comunidad, ya sea docentes o alumnos, las personas que estén a mi cargo, y yo les digo cómo va a funcionar, cuáles son las normas, ¿sí? Y que voy a darle seguimiento, crear algún mecanismo para que exista ese seguimiento, cómo voy a informar lo que pase, si resulta que hay alguna falta, pues a quién se lo voy a comunicar y cómo lo voy a hacer, cuáles son las intervenciones conductuales, si hay algún problema de conducta. Como les digo, muchas veces todo se hace como por muy tapado, ¿no? Muy escondido. Y aquí es importante que, por supuesto, hay que ser prudentes y hay que ser asertivos, pues no, tampoco se lo vas a decir a toda la comunidad, pero sí tener como cierto mecanismo para que no se vayan ocultando algunas cosas que es importante que otras personas que colaboran conmigo las conozcan. Muy bien, fluido. ¿Quién va a leer fluido? Yo lo leo, maestra. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿La escucho, maestra? El manejo del salón de clases, las intervenciones conductuales y el manejo de cada caso están alineados para ser filosófica y pedagógicamente congruentes. Ok, gracias. Entonces, efectivamente, tiene que ser fluido, es decir, si todo está alineado desde el inicio y la misión y la visión persiguen van hacia ciertas líneas y entonces la disciplina, las normas que yo pongo también van hacia la misma línea, porque si la disciplina no está orientada a la línea en la que la misión me dice que voy a ser más humanista y entonces resulta que soy autoritario, pues ¿cuál es esa visión humanista? Entonces, tiene que ser fluido, se tiene que dar por consecuencia lógica. Entonces, por eso dice que deben estar alineados para ser filosóficamente y pedagógicamente congruentes a lo que la institución tiene planeado.
Justo. Los registros de referencias de estudiantes y las intervenciones reflejan una proporcionalidad con la demografía estudiantil de la escuela, aplicable y coherente. Los sistemas, las estructuras, los recursos y las expectativas de la comunidad están implementados de tal manera que todos los comprenden y los aplican. Ok, gracias. Entonces, también esta disciplina tiene que estar planeada de tal forma que se ajusta, que no haya falta de proporcionalidad en las intervenciones, sino que, pues, si hay una cantidad de alumnos determinada en esa región, ¿sí? Y que a lo mejor, pues, con algún grupo voy a hacer de una forma y con otro grupo voy a hacer de otra forma, pues tendré que estudiar, ¿no? Hacer un diagnóstico en donde algunas normas aplican y otras no. Hay algunas escuelas, si estoy en una comunidad, en una zona escolar, hay unas escuelas que no merecen las mismas normas, y a eso se refiere lo justo, que no merecen las mismas normas que otras, porque las condiciones económicas, socioculturales, las condiciones de educación socioculturales son diferentes. Entonces, tengo que ver qué sí vale la pena en la que pongo una norma, ¿sí? Y que sea la misma para toda mi zona escolar. Habrá algunas que sí, otras que tengo que medir y diagnosticar si es justo que sea la misma para todas las escuelas, o para todos los alumnos, o para todos los alumnos, algo más pequeño. Ahora, si es aplicable o coherente, pues también es eso, porque hay normas que están hechas para una escuela pública en la ciudad urbana y otras que esas reglas de que se están aplicando en la ciudad pues no pueden ser en una rural. Brinda apoyo. Los maestros diariamente modelan, enseñan, practican y evalúan expectativas conductuales y los hábitos de autodisciplina y autoconducción. La escuela implementa un equipo de intervención estudiantil o de servicios de apoyo al estudiante y a su familia, que conocidos por todo el personal, los alumnos y sus familias. Ok, entonces, estas expectativas que son evaluadas por los alumnos, de la conducta que tengan la comunidad, pues siempre implica que hagamos un plan de intervención. Porque si tenemos ciertas expectativas, evaluamos esas expectativas y entonces tenemos que hacer un plan de intervención, pero no un plan de intervención para castigarlos. Ya hablábamos que eso no es lo lógico en la disciplina positiva. Es un plan de intervención para brindar apoyo. Para brindar apoyo al estudiante, a su familia. No sabemos por qué el estudiante se comporta de alguna manera que es indeseable. Posiblemente no queremos que se comporte así, pero tampoco le preguntamos, ni sabemos por qué se comporta de esa manera. Entonces hay que brindar apoyo a la comunidad, no solamente a los alumnos, sino a los padres. Sabemos que no podemos hacer todo, ¿no? Y que es imposible que a cada padre y a cada niño conozcamos y le demos terapia como para saber por qué se están comportando así, pero sí podemos apoyarlos en la medida de lo posible, en el tiempo que tengamos, acercarnos, evaluar a las expectativas, como les digo, que yo quiero que mis alumnos tengan, y cómo quiero que se conduzcan ante un curso, y bueno, darles ese seguimiento, brindándoles siempre apoyo. Responsable. Las consecuencias de intervenciones en el plantel y en el salón de clase aseguran que los estudiantes sean responsables de su comportamiento, de tal manera que sus palabras y acciones reflejen lo que se espera de ellos, a través de programas de pláticas y de comportamiento, reparo de daños, restauración de su buena reputación, corrección del comportamiento indeseado, con el fin de incorporar, aprender y practicar comportamientos deseables. Todos los maestros tienen un plan disciplinario y manejan todos los asuntos de disciplina. Ok, gracias. Entonces, pues el texto está largo, pero es muy obvio y creo que ustedes constantemente tienen una actitud de responsabilidad
porque supongo que los problemas que se presentan diariamente, o a lo mejor no diario, pero sí cada semana, pues implican una responsabilidad muy grande. Y tienen que asegurar que el comportamiento también de sus alumnos sea correcto. Entonces, como ese comportamiento puede ser que no sea correcto y que ya ahorita que les estoy platicando esto, van a decir, esta maestra no sabe, si conociera a Pablo, diría lo mismo, si conociera a Lupita que se comporta muy mal, no diría lo mismo, porque entonces, pues nosotros sí estamos de alguna manera interviniendo, pues con acciones que a lo mejor nunca van a mejorar la conducta de la maestra, perdón, del alumno. Jamás van a mejorar y solamente estamos siendo coercitivos. Entonces, sé que ustedes son muy responsables, que las intervenciones que hacen siempre las hacen con el afán de mantener el orden, de mantener esta disciplina, pero también es importante que, como dice aquí, corrección del comportamiento indeseado con el fin de incorporar, aprender y practicar comportamientos deseables. Entonces, todos los maestros deberán de tener un plan disciplinario para darle seguimiento con toda la responsabilidad posible. Maestra, una participación. Sí, diga, maestro. Sí, le escucho, lo escucho. Este proceso que se está planteando o que se plantea con este tema nos presenta un reto para trabajarlo en escuelas secundarias. Así Porque es. Uy, sí. pues, no es un solo maestro el que atiende al grupo o el que atiende al alumno. Y es un tanto pues difícil generar un plan disciplinario que sea acatado por todos los docentes que atienden a ese alumno. Desde luego, lo ideal es que haya un liderazgo que ordene de orden, no de Sí. así se va a hacer. Que ordene y que organice más que nada ese plan disciplinario y ponerse de acuerdo todos para irlo desarrollando. De otra manera es un tanto difícil que con un docente el alumno tenga un comportamiento, y se da mucho, y con otros no se comporta bien. De hecho, lo hemos constatado durante los años de trabajo en secundarias, de que hay un alumno que cumple con 3 docentes y con otros 5 no. Entonces sí nos presenta un reto y pues de todas maneras hay que trabajarlo, hay que organizarlo para implementarlo de la mejor manera. Sí, maestro, claro que sí, es un gusto escucharlo. De todas formas, así como usted lo está diciendo, pues constantemente el reto es implementar muchas acciones que a veces no podemos llevar a la perfección. Un modelo en cualquier situación, un modelo educativo en este caso, para nosotros un modelo educativo siempre es el ideal, siempre va a ser el ideal, pero es importante que lo pongamos ahí enfrente y justo dijo el maestro, es un reto. Y es un reto que no siempre a lo mejor voy a lograr al 100%, pero es un reto en el que voy a ir avanzando, que me tengo que poner metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces va a ser un reto en el que voy a ir luchando siempre tratando de mejorar y decir que los alumnos se den cuenta y los docentes que estoy luchando por mejorar, ¿no? Y que esta meta que yo me quiero poner al reto que usted ya está diciendo, maestro, pues no se va a cumplir al 100%. Por supuesto que va a haber maestros que nunca van a cambiar, aunque les digas que así es la manera en que funcionará mejor. Y aunque tú les digas no los castigues porque así no va a funcionar, los maestros habrá unos que no quieran cambiar. Y por supuesto que también hay alumnos que no les caen bien algunos maestros y estos alumnos se comportan bien con un maestro y con el otro no. O sea, es muy complejo la organización y es muy complejo
el contacto social, las relaciones entre alumnos y maestros y entre alumnos y alumnos es muy complejo. Yo los invito a que ustedes lo vean como un modelo y que sí lo planteen, o sea, que no lo vean como algo imposible y que digan, no, pues ¿para qué lo hago? Nada más si lo escribo para entregarlo como una actividad, pues que ahí se quede. No, por supuesto que ustedes, como yo conozco a los maestros, porque estoy realmente convencida que maestros como ustedes siempre se ponen retos, uh-huh, podríamos decir, bueno, el que haya consecuencias lógicas, el que sea integral, el que se haga, eso es un modelo a seguir. Y bueno, maestro, yo espero que tampoco le quede la idea de que a fuerzas pues habrá alguna escuela que hizo este modelo y ya a la perfección se cumplió, ¿no? Y sobre todo con la secundaria, maestro, que yo entiendo que los alumnos adolescentes pues son muy complicados. Entonces, por supuesto que en la secundaria pues va a costar más trabajo. Sí, sí, maestra, algo que todo el tiempo me ha quedado bastante claro desde la trinchera que me haya tocado trabajar como docente, como director, ahora como supervisor, es el de que, y lo menciono con mis docentes también, con mis directivos, en ningún momento trabajamos con los mismos adolescentes. Nuestros adolescentes, nuestros alumnos, son como agua de río. Nunca son los mismos. Está circulando y siempre son diferentes. Pero usted acaba de mencionar algo que también ha ayudado a la diversidad, pero en algún momento ha perjudicado. Ya tenemos ahorita ciertos problemas con algunos docentes que a fuerzas quieren reprobar a alumnos a pesar de los problemas que se están viviendo. No, pues es que ese alumno no entregó ninguna tarea, no tiene internet, no tiene medios para comunicarse, no hizo nada, está reprobado. Entonces, contra eso es contra lo que tenemos o con lo que tenemos que trabajar. Con eso y a pesar de eso tenemos que seguir trabajando y tratar de convencer para aplicar pues este modelo de disciplina positiva que me parece muy bueno desde el momento que empecé con la literatura de ello. Gracias, maestro, por sus palabras también. No, hombre, gracias a usted, maestro, porque así es, para mí es una realimentación en el sentido de que usted me dice, pues lo que vive, ¿no? Y todos ustedes viven cosas, algunas parecidas, otras diferentes, pero finalmente estamos tratando con seres humanos, finalmente como todos somos docentes, yo también trabajo con alumnos aproximadamente de 18, 19 años. Entonces entiendo esto que dice el maestro, porque todavía son adolescentes y todos los alumnos pues, viven diferentes circunstancias y no podemos juzgarlos ni evaluarlos con la misma vara, ¿no? Entonces sí sucede, como usted dice, maestro, y qué lástima que los maestros, que los maestros no lo entiendan. Por eso es una filosofía que poco a poco va a ir cambiando. No es de la noche a la mañana. Algunos lo van a entender y otros van a seguir como siempre. Pero esos pocos que lo entiendan, o pocos o muchos que lo entiendan, pues van a ir generando un cambio. Uh-huh. Ahora, no podemos dejar de luchar, porque decir, bueno, pues la verdad es que no van a cambiar, como para qué lucho. No podemos dejar de luchar porque algunos sí pueden cambiar. Uh-huh. Bueno, entonces, integral, dice, las consecuencias, los reportes, las intervenciones y los servicios que responden a las necesidades de la vasta mayoría de los estudiantes y los requerimientos intensivos de alumnos que presentan comportamientos indeseados crónicos se abordan con un sistema estructurado. Es decir, si hay problemas crónicos y muy graves, si no tenemos un sistema estructurado, pues no hay manera, ¿no? Porque entonces el alumno se da cuenta y entonces es difícil controlar una situación en la que no hay una estructura y no hay una planeación y no hay un seguimiento. Entonces, todo eso es muy importante que sigamos al pie del cañón poniendo ciertas reglas, poniendo
pues un seguimiento en la que sí va a haber consecuencias lógicas, con todo el respeto que me deben los alumnos, pero sí va a haber consecuencias lógicas. No se trata, cuando hablan de disciplina positiva, hay personas que lo malinterpretan como diciendo, ay, pues entonces vas a dejar que el alumno haga lo que quiera. No, por supuesto que no es así, pero sí con el respeto que nos deben como, que les debemos más bien como personas, y pues todo el mundo tenemos una dignidad, ¿no? Entonces, el respeto a esa dignidad, pues es muy, muy importante. Maestros, si tienen alguna duda, con gusto, platiquen su experiencia, no solamente dudas, sino platiquen su experiencia de lo que han vivido respecto al tema, así como el maestro nos compartió, que lo agradezco. Los que no me conocen, que no estuvieron en la primera sesión, pues que vean quién es su maestra, ¿no? Con todo gusto, quién es su tutora. Pueden hacer cualquier pregunta o comentario, no tiene que ser pregunta. ¿Cómo han vivido ustedes la situación de disciplina? ¿Pueden aplicar la disciplina positiva en algunos ámbitos o en algunos momentos? Acuérdense que en la educación pues hay momentos, ¿no? En los que se pueden hacer algunas cosas y a veces de plano no puedo, ¿no? A veces tienen que haber, pues una amenaza porque si no el alumno adolescente a veces no me entiende. Pero ¿cómo podría esa amenaza transformarla para que después se vuelva una consecuencia lógica, no una amenaza? La situación como la veo, repito, tenemos diferentes estilos de disciplinar en las diferentes escuelas que nos corresponde acompañar, pero esta disciplina positiva, esta filosofía, podemos decir, si es aplicable, tendríamos que trabajar ya, empezando con los directivos, empezando con el personal de apoyo, que es quien aplica algunas reglas disciplinarias en las escuelas, como son prefectos, trabajadoras sociales, para ampliar un poquito más el panorama, pues, y el equipo de trabajo, e irlo haciendo poco a poco. Como decía usted hace un momento, tenemos que trazarnos metas a corto, a mediano y a largo plazo. A largo plazo sería que realmente en todas las escuelas se trabaje utilizando esa disciplina positiva. A mediano, que impacte. Y a corto plazo es empezar ya, de inmediato. Y pues es probable que en las escuelas primarias sea diferente, pero pues nosotros tenemos que empezar o organizarlo con el material humano con el que contamos, tomando en cuenta que los nuestros, pues son nuestros alumnos, son pre y adolescentes, ¿no? Y tienen pues muchas cargas emocionales que a veces las vienen a aterrizar a las escuelas y no de manera positiva todo el tiempo. Pero sí, esto hay que empezarlo, organizarlo, y como mencionan varios de los tutores que tenemos, esto hay que escribirlo para tenerlo a mano, para irle haciendo correcciones, para irle haciendo anotaciones y poderlo implementar. Gracias, maestra, por la oportunidad. Gracias, maestro, por sus opiniones. Y es muy bueno lo que usted dice. Si no está por escrito, pues hay veces que es muy difícil acordarnos de lo que me propuse. Y de acuerdo a estos lineamientos que yo les dije que son muy prácticos, pues ponerlo en estrategias, ponerlo en acciones. A ver, transparente, tiene que ser transparente. ¿Qué voy a hacer para que sea transparente? Ah, pues esto y esto. Y comienzo por algunas acciones, no puedo hacer todo al mismo tiempo, pero algunas que sí dependan más de mí y que empiecen a ver el ejemplo y poco a poco cambien. Esto, como ya lo decía el maestro, pues no es inmediato, pero sí tenemos que primero hacer también una evaluación diagnóstica. ¿Con qué maestros puedo trabajar de mejor forma para que se apliquen algunas estrategias que ayuden a la disciplina positiva?
Y como decía el maestro, pues yo ya sé que con tales es muy difícil que cuente y nada más lo voy a poder enfrentar a una pared. Bueno, pues ¿con qué maestro sí cuento para comenzar para comenzar a implementar estrategias que promuevan la disciplina positiva? Muy bien. ¿Quién más? Hola, Si quieren, vamos a ver. Ajá. ¿Sí, maestra? ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. ¿Sí me escuchan? Bueno, maestra, definitivamente cuando usted mencionaba el no se puede, no conocen a fulanito, no conocen a tal niño, no, la maestra no sabe de lo que habla. Me vi sentada en las aulas, yo soy asesor técnico, me vi en las aulas con las maestras dialogando sobre sus problemas de conducta con los alumnos, ¿no? En preescolar, hay ciertas pautas que de pronto denotan que hay una indisciplina en lo que es el grupo, pero sí es cierto que hay alumnos clave, ¿no? Entonces, otro sí es complejo cuando las maestras ya tienen ciertos años de servicio, hay una resistencia a modificar las prácticas que les han funcionado. Uh-huh. Desarrollado, a pesar de que en el aula esta indisciplina claramente, ¿no? A pesar de ya un registro de ello y sistemático, sí hay como esa sensación de lo que he hecho todos estos años y es lo que me ha funcionado, ¿no? Entonces, Uh-huh. sí estoy totalmente de acuerdo que debe ser poco a poquito, ¿no? Incluso un atrevo a proponer algo de ello es empezar precisamente, ¿no? Con ese uno que en ese Pablito que le causa un alboroto en el aula, con ese angelito que le está dando ahí lata a la maestra un poco, por ahí empezar a ofrecer esas estrategias diferentes, porque ellos se miran como estrategias diferentes, porque han hecho todo punto del sí y más, que ser muy poco a poco, y tiene que ser desde mi función asesora con la maestra del grupo, ¿no? Entonces, no sé si así de acuerdo, es muy directa lo que Pedro, su mirada más diversa, los alumnos están atravesando, ¿no? Las maestras de pronto pueden Así es, maestra. Se con los está niños trabando un poco. Ajá. la disciplina. Ok, ¿Sí, ya? sí, como que se trabó. Sí, ya ahorita que habló ya se oye mejor. Ok, Que se bueno, trabó. pues nada. Muy bien, sí, maestra, pues yo creo que es muy sabio lo que dice, ¿no? O sea, finalmente es poco a poco aplicarlo en algunos grupos. Los trabajos, las personas que hacen investigación y que están en, en proyectos muy importantes a nivel nacional, internacional, no sé, haciendo investigación constantemente, pues siempre consideran tener grupos piloto, ¿no? Y entonces, para aplicar su investigación, lo hacen investigación educativa, pues aplican determinadas estrategias con un grupo, con ciertos alumnos y a lo mejor con otros no. Entonces, de esta manera pueden hacer un comparativo y generar estrategias que a lo mejor van a ser propias, porque como yo siempre he dicho, y es lo más importante, el contexto. El contexto nos da toda la pauta para implementar lo que sea de estrategia. Si nosotros vivimos en un contexto en donde todas las escuelas que están en mi zona son rurales y tienen escasos recursos y el tipo de vida que tienen los niños con sus padres, pues es lógico que las medidas disciplinarias pues vayan a ser diferentes. Justo se los decía, ¿no? Cuando les mencionaba equitativo y justo y congruente y etcétera. Entonces, hagan un análisis de los elementos que yo les acabo de dar, los van a tener en la plataforma, porque es la manera en que podrían hacer una actividad en la que marquen una estrategia. Pues primero voy a implementar la estrategia, voy a implementar la transparencia, voy a implementar la equidad, la justicia, dentro de las normas de disciplina positiva. Muy bien, maestros. ¿Alguna duda en sus actividades? Veo que todavía faltan algunos de entregar actividades. Falta también que yo evalúe las últimas que han entregado. Pero dudas. Si nadie tiene algo más que preguntar o que tengan alguna duda, como ya les dije, de acuerdo a las actividades que han ido entregando, yo nada más les digo que hay algunas personas que todavía les falta fundamentar
más sus trabajos. Ya les mandé lo del manual en el chat para que lo vean, porque pues, se tiene que se tiene que citar, ¿no? Finalmente no citar nada más eh, las referencias bibliográficas al final, sino toman, si copian, pegan, citen de dónde es la fuente. Si lo ven desde un video, también en un video de YouTube puedes citar el video de YouTube, no pongan nada más las ligas. Hay algunas personas que los felicito porque de verdad es que se nota que han hecho un gran esfuerzo para que quede bien redactado y que hagan una reflexión profunda. Y a otros los invito a eso, a que hagan una reflexión en el ensayo, que faltan varios de entregar su ensayo. Está bien que hablen, que digan sus opiniones, pero es mejor que no lo digan en primera persona, porque no es un comentario, es un ensayo argumentativo en el que yo tengo que fundamentar por qué estoy opinando algo, por qué sostengo esa idea. Entonces, no pongan tanto el yo opino, yo siento, pienso que, no, sino más bien en este estudio o en este documento se sustenta que la disciplina positiva puede ser un factor de cambio para la educación, porque de acuerdo a, y entonces de acuerdo a pueden citar algo. Puedes parafrasear, ahí mismo en el manual que les compartí, viene como parafrasear. Entonces, de acuerdo a fulanito y el año, y entonces ya pueden ustedes retomar la idea de esta persona y además también poner sus opiniones. Pero no es un documento a manera de comentario, sino es un ensayo argumentativo en el que tienen sí que fundamentarlo y aportar, por supuesto, que sus experiencias. Entonces, bueno, eso se los digo para las personas que no han entregado su ensayo. Y que avancen porque pues ya dentro de poco concluimos y no quisiera yo que se atrasen y que ya estén con la siguiente materia y tengan la carga de las tareas y actividades. No importa que no sea muy largo, no necesariamente tiene que ser muy largo, con que esté bien estructurado es suficiente. La cantidad no implica que sea mejor, sino la estructura, que tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión, y bueno, pues ya en la actividad final, que tiene un valor también más grande, les pido de favor que tomen en consideración lo que les piden. Hay una rúbrica, revisen la rúbrica para que cuando se les evalúe sepan por qué se sacaron tal o cual calificación. Buenas noches, maestra. Sí, buenas noches. Es en relación a la evidencia final. Encuentro que hay muchas, tengo algunas dudas respecto a lo que aparece ahí que nos están solicitando. ¿Va a hacer alguna explicación esta noche sobre ella? Pues si usted quiere, sí, o sea, si usted me hace preguntas concretas para que podamos resolverlas puntualmente y no tenga ninguna duda. Perfecto, se lo voy a agradecer. En primera nos plantea la evidencia final implementar 2 medidas y nos ponen en la primera página de explicación los criterios para tomar en cuenta cuando desarrollemos estas 2 acciones. Sin embargo, luego observo que hay unos cuadros, los cuales entiendo que habría que describir el problema. Esa sería la primera actividad. Anoten el recuadro de abajo cómo se percibe su escuela, que es una actividad descriptiva, me imagino, de la situación. En la 2, pues ya se van poniendo las normas para que en la tercera se justifique o se argumente el por qué se trabajaría de tal o cual forma. Pero luego me inquieta el siguiente numeral del 1 al 10, porque pareciera, no sé, dice evaluar y descubrir los sentimientos, preguntar al alumno persona, o sea, habla de una situación real de interacción con otra persona. Ese es el pequeño inconveniente que yo le veo, porque en estos momentos, pues lógicamente no estamos en las funciones, nadie está en las escuelas. Claro. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para trabajar esta actividad? Y al final incluso nos dicen en la 4, elabore un caso. Supongo que esto, sí, bueno, Sí, le escucho. No, termine, perdón. Supongo que esto, si hubiéramos estado frente a los grupos, visitando las escuelas, pues lógicamente sería una evidencia real, la aplicación
en las escuelas in situ y de ahí desarrollar toda la experiencia para hacer esta evidencia. ¿Cómo lo vamos a manejar? Sí, maestro, definitivamente tiene razón en el sentido de que esto cuando se diseña al inicio, se piensa en la situación en la que ustedes sí pueden tener interacción, ¿verdad? Pero efectivamente lo que plantea al inicio de la descripción es así como lo tiene que hacer. Y ya cuando elabore un caso, pues elabore un caso que usted ya haya vivido, que a lo mejor usted haya vivido un caso que tiene que ver con disciplina, cómo se aplicaron las normas y a lo mejor cómo ahora las aplicaría. Y este caso le puede servir para, dice, justifica la importancia de ejercer una autoridad reflexiva y responsable para propiciar la construcción de ambientes de aprendizaje sustentados en valores que promuevan la formación integral en el marco de la disciplina positiva. Entonces, ahí lo que le recomiendo es que elabore un caso, alguno que sea real, que usted ya haya vivido, y entonces, en contraparte, ponga si se hubiera aplicado la disciplina positiva, entonces hubiera pasado esto y esto. ¿Qué pasaría si en ese caso en el que no se llevó a cabo un plan de disciplina positiva, ¿sí? Una situación que usted ya haya vivido en algún momento y que ese caso, ¿qué pasaría si se hubiera aplicado normas de disciplina positiva? Se hubiera aplicado en otras circunstancias. Ahora, ¿sí me está escuchando, maestros? Que no sé si me están escuchando. Sí, maestra, perfecto, me queda claro. Perdón. Sí, es que como lo repetí 3 veces y no me decían si lo escuchaban o no. Entonces, lo que va a suceder ahí, maestro, es que supla la indicación por algo que usted ya haya tenido contacto. Todos han tenido la experiencia de trabajar con las escuelas, todos tienen casos que están en su mente súper frescos, que sucedieron a lo mejor en enero, ¿verdad? O que sucedieron a principios de año. O sea, ya tienen casos y además pueden reflexionar de cómo lo harían ahora, después de ese caso que tuvieron. ¿Cuál sería la forma en que lo trabajarían ahora? Pues así plantéenlo, maestro, y a todos les digo lo mismo. Si no tienen la oportunidad de interactuar ahorita, bueno, pues entonces retomen de su experiencia anterior. En esta tarea final dice que usted observó y recordó conductas que quisiera transformar. Entonces, por eso les digo, cuando pongan en su documento las conductas que ustedes quisieran que tuvieran sus alumnos, las estrategias que ustedes creen que pueden implementar, háganlo con base a lo que recuerden de esas conductas que quieren transformar. Y para que sea más fácil, pues pongan un caso de alguien en particular. Ojalá que tenga fruto, que a ustedes les sea útil. Sobre todo nosotros queremos en esta maestría que ustedes tengan realmente los elementos para poder implementarlo, que sea algo práctico, que a lo mejor a veces suene un poco ideal, pero que tengamos estas metas, ¿no? Pues no trabajamos ni siquiera motivados, ¿no? A que las cosas puedan ser mejores.